Estoy en el lado correcto de la historia, porque estoy del lado de la verdad. Que llega aquí e impone unos comportamientos culturales, tribales, intrínsecos a dicha cultura. No voy a quitar ni una sola palabra que dije, ni una sola, que me metan en la cárcel. La Ley de Violencia de Género del 2004, a la realidad social que se adapta, quizás se adapta a una realidad social que estamos importando de otros países. Por ejemplo, que es un derecho de los... Bueno, señores, por fin la gran Begoña Gerpe. No saben ustedes los problemas que hemos tenido para empezar esta entrevista, problemas técnicos que han sido brillantemente solventados por la precursora de esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de entrevistarla porque para mí esta señora es la gurú. Me dirán ustedes que me adorno y eso queda muy mal, pero lo cierto es que no hay muchas Cristina Seguí. Bueno, es verdad. O sea, yo cuando salté a este mundo cibernético para hablar de política y cosas políticamente incorrectas, lo primero que me dijeron es si yo tenía miedo a ser asesinada civilmente, como Cristina Seguí. Y dije, ¿quién es esta? ¿Ah, sí? Y entonces ahí me di cuenta de todo lo que se me venía encima y así fue. Pues escucha, pues acabas de empezar porque no sabes lo que te queda. Esperemos que la cosa no vaya a mayores. Todo lo que te pase a ti, me pasaré a mí un poquito después. Entonces, ¿sí? Nada, sabrás vamos cómo de la actuar. mano. Sabrás Sí, cómo sabré cómo actuar. De todas formas, yo creo que tú tienes más talante que yo en ese sentido. O por lo menos te controlas un poco más que yo. Oh, ¿tú crees? No, a ver, no que te controles de cara a expresar tus opiniones, que desde luego creo que no. Tú ahí me llevas a delantera. Pero creo que asimilas mejor lo que te pasa que yo. Con más tranquilidad. Con más serenidad. Es verdad que en esto es un poco como, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero hay que pensar que cómo te muestres tú ante la maldad, si estás hecha polvo, si tienes peor cara, si estás preocupada, si dices que estás mal, es un arma que les estás regalando. Está claro. Hoy justo en el canal comentaba los tiempos que estamos viviendo para la libertad de expresión, ¿no? Y es verdad que yo durante el día y sobre todo cuando estoy grabando, cuando estoy examinando las noticias, cuando doy mi punto de vista, me doy cuenta de que estoy en el lado correcto de la historia, porque estoy del lado de la verdad. Estoy en el mismo lado que estaban aquellos que están lapidando nuestra libertad de expresión hace apenas unos meses. Entonces,
Yo no he cambiado de opinión, yo sigo pensando lo mismo desde que tengo uso de razón sobre los valores de lo que está bien y de lo que está mal, y hay gente que va cambiando en función de intereses propios, obviamente, no intereses ajenos, no el interés común. Entonces yo estoy del lado bueno de la historia y sé que tú también. Pero no solo eso, tú estás en el lado del que se la juega con su patrimonio personal, sin un grupo mediático que le avale detrás, por un gran bufete de abogados que con una tarifa plana donde cada uno pueda ir a saco porque realmente... Pues bueno, yo en ese caso tengo suerte porque tengo tarifa plana, como me lo digo yo. Contigo misma. Yo tenía que haber pensado eso. Pero tú sabes que el alto coste que se paga repercute en tu cuenta corriente, repercute claro, en tu círculo de amigos. A mí me ha repercutido, obviamente, y no quiero que se me pase tomar acciones legales, porque todo esto ya llevo un año con toda esta movida detrás, con mis denuncias, y yo también voy a actuar judicialmente. Desde luego yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Aquí jugamos todos. Pero todos. Yo desde luego, porque hoy justo pensaba, digo, a ver si me va a prescribir a mí, que tengo ahí la fecha pendiente. Yo cuando digo que hago algo es que lo voy a hacer, ¿eh? Yo lo voy a hacer, o sea, yo tampoco me voy a quedar así, que a mí me caigan las denuncias y que al resto no. Aquí vamos a jugar todos, aquí vamos a participar todos. O sea, eso lo tengo muy claro y aviso a navegantes. Yo cuando dije que iba a tomar cartas en el asunto y que yo iba a iniciar acciones judiciales por toda la campaña de desprestigio que se hizo de mí en redes sociales y en vídeos que siguen colgados en YouTube, es que de verdad yo no me voy a quedar así, ¿eh? Yo tengo poco tiempo, ya veré cómo lo administro, pero esto no va a quedar así. Yo de momento no he empezado, pero quieta no me voy a quedar. Por suerte tengo la carrera de Derecho. No sé, seguramente estos grupúsculos tendrán abogados gratis, pero yo no me voy a quedar quieta. El costo que dices es sobre todo emocional para mí, porque a medida que avanza el día, yo durante el día muy bien, pero cuando llega la noche digo, ostras. Y piensas, ostras, pero ¿en qué jardines me he metido yo? ¿Por qué me he metido en estos jardines? Y ves lo que pasa a tu alrededor. Pero claro, igual que a ti, a mí la gente me dice, pero no te preocupes, esto no va a quedar en nada, no te preocupes, esto va a quedar en nada, lo dice la gente que no está dentro, que no lo está viviendo y que no está viendo cómo a su alrededor empiezan a caer como castillos de naipes, porque yo esto lo hablé con un fiscal cuando a mí me empezaron a caer las denuncias y me dijo, a ver, se investigará, pero... Y entonces ves cómo cae uno, cómo cae otro, cómo la fiscalía empieza a pedir, en una noticia ayer que la comenté en el canal de ABC, cómo empieza a caer uno, todavía no hay sentencia en ese caso. Vamos a hablar de eso. Claro, le piden 3 años de cárcel. Claro, y ahí es donde voy. No hay sentencia. Se está investigando, pero ya te están pidiendo 3 años de cárcel. No. Escucha, a mí me piden 5. Claro, pero es que vamos a hablar de eso, porque a mí el 1 de junio del 2022 me manda un WhatsApp una periodista de un medio de comunicación que ya diré en su momento porque a esta señora fiscal la voy a querellar, y me manda una carátula de mis diligencias con el programa Fortuny de la fiscalía y me dice, te están investigando. Y le digo, a mí no me ha llegado nada, me voy al juzgado, me voy a decanato. Aquí no tenemos nada, vuelvo al día siguiente porque esta me insiste en que sí que hay algo, subo a fiscalía, fuerzo a la funcionaria y me dice, no, sí, eso es por no sé cómo ha sucedido esta filtración. O sea, ella, la misma funcionaria, dice que hay una filtración. La persona que filtra, estas diligencias son secretas, no han sido repartidas a decanato porque las está llevando en secreto todavía la fiscalía. La señora que filtra esto es esta señora. Un tuitero se enfrenta a 3 años de cárcel por calificar la inmigración como una invasión. Yo quiero enseñarte para que tú opines, si quieres. Sí, no te tienes que meter en jardines porque... No se voy a opinar. Sobre esta fiscal en concreto, que acude a actos políticos de Compromís, cuya presentadora de su libro, de su poemario, fue Mónica Oltra, a la que yo imputé en la causa del encubrimiento de abusos a niñas tuteladas por parte de su marido, y es amiga íntima de esta señora. No voy a decir la cantidad de irregularidades que hay en el procedimiento que me ha abierto y por el que ya en el escrito de acusación me pide 5 años de cárcel. Porque sería darle pistas.
En este asunto en el que la fiscalía, esta fiscal, te pide, porque me has dicho que ya hay escrito de calificación provisional y hay escrito de acusación y te pide 5 años, ¿esas diligencias se incoan de oficio por parte de la fiscalía o hay una denuncia? ¿Quién denuncia? Facua. Facua. Esta denuncia es por la difusión de un vídeo en el que unas niñas que dicen que han sido Y no agredidas, que han sido agredidas. exactamente, hacen un directo en Instagram diciendo que la denuncia es falsa y presumiendo y riéndose de los acusados. Pero el vídeo es público, ¿no? El vídeo es público en un streaming a 150 personas. Entonces, ese directo, ¿cuál es el problema exactamente? Bueno, por eso te voy a presentar a la fiscal. Os voy a presentar a ustedes a la fiscal. Yo no sé todavía quién es el tuitero. Yo tampoco. Lo que decimos yo quería todos. Informarme, pero no lo he conseguido. Que es que la invasión paisa es una invasión. Pero este tuitero ¿tiene muchos seguidores o no tiene muchos seguidores? Yo lo ignoro, pero yo creo ¿Quién será? Que debe ser una persona que está en contra del sector nacionalista catalán, que antes estaba en el gobierno. Claro, porque algunos tweets, yo lo leí ayer de la nota de prensa y algunos tweets estaban en valenciano, le imputaban le investigan por la comisión de un presunto delito de odio, pero yo, claro, para pedirle 3 años de cárcel, estamos hablando de una persona que tiene que tener gran difusión, es decir que... No lo tiene seguro, pero te digo más, quien se crea que el problema lo tiene este señor propietario de esa cuenta, ya lo sabes tú, la lleva clara, porque esto es un aviso navegante, es decir, claro, se acabó la libertad de expresión. Claro, a ver, obvio. O sea, obvio. Cuanta más visibilidad tienes, más riesgo corres de que te corten la cabeza, está claro. Pero esto no es solo para aquellos que tenemos una cuenta grande o que nos ve mucha gente. O sea, yo quiero recordarle a la gente, porque además tenemos una memoria, como cada 2x3 hay una noticia, cada día hay una noticia que nos llama la atención, como que nos vamos olvidando de las anteriores. Pero hace un año, creo que fue, en un partido de fútbol, a alguien se le ocurrió la idea desde la habitación de su hotel de proferir un insulto contra un jugador que daba la casualidad. Estaba yo en ese partido. Y se lo han llevado detenido, o sea, por el amor de Dios, o sea, ¿dónde vamos a llegar? O sea, y claro, la gente dice, lo que te decía antes, no te va a pasar nada, porque hay mucha gente que lo hace, porque Twitter es un cochinero donde la gente vuelca sus frustraciones, porque todo el mundo retuitea noticias que pueden ser falsas. Hasta que te pasa. Y cuando te pasa, no te crees que te está pasando. Lo comentaba en el canal, un chico se puso en contacto conmigo, no voy a dar demasiados datos porque todavía no he perfilado si le voy a hacer la entrevista o no, pero este chico ya tiene sentencia firme, le han expulsado del cuerpo, ya no tiene trabajo y tampoco tenía una cuenta grande, ni muchísimo menos, una cuenta como cualquier usuario normal de Twitter. Retuiteó algunas noticias, puso algunos comentarios que Twitter está lleno de esos comentarios, pues le cayó a él. Se ha quedado sin trabajo. Un funcionario. Se ha quedado sin trabajo. Se ha quedado sin trabajo, escúchenme bien. Sí, los funcionarios que estuvieron dando el callo en Cataluña en 2017 y 2019 son delincuentes y los terroristas son los amnistiados, que ya veremos qué pasa. Claro, ya veremos qué pasa. Es el relato, o sea, lo curioso es que hay que opinar lo mismo que opina el Partido Socialista, pero en tiempo real. No puedes opinar lo mismo que pensaba Pedro Sánchez hace 2 meses, porque si ahora mismo dices lo mismo que él dijo hace 2 meses sobre la amnistía, perteneces a la fachosfera. Exactamente. Entonces, te tienes que ir adecuando al relato. ¿Cuál es el relato tal? No quiero que se me olvide, pero ayer salió una noticia diciendo que el PSOE lo que intenta es eliminar las acreditaciones a aquellos pseudoperiodistas o periodistas que no sean fieles a... Bueno, es que el Partido Socialista, el año pasado, cuando yo trabajaba en uno de esos medios de comunicación que tú estás comentando, el Partido Socialista, Bildu, Esquerra Republicana, es decir, todos los partidos políticos que deberían estar ilegalizados si se aplicara la ley de partidos políticos, firmaron para que no pudiéramos entrar en el Congreso. A mí me ha expulsado la policía enviada por el gobierno valenciano de ruedas de prensa. Pero todo lo que estamos hablando pertenece al ámbito del derecho penal de autor y tú eres abogada. Totalmente. Es decir, todas las fiscalías de delito de odio son una
un comisariado político para imponer un modo de pensar y para avisar a la gente de que no puede pronunciarse fuera de su casa y tampoco dentro sobre este tipo de cuestiones. Y es más, yo hoy en el canal lo digo a la gente, por favor, no se conformen en las sentencias, no lleguen a acuerdos con la Fiscalía, porque si llegan a acuerdos con la Fiscalía en este tipo de delitos, se va sentando un precedente de y vamos cada vez cercenándonos a nosotros mismos la libertad de expresión cuando tú asumes delante de un juez que has cometido un delito de odio, que es lo que yo le comentaba a esta persona que se puso en contacto conmigo. Te has conformado en la sentencia, no hay que conformarse. Yo sé, y lo digo como abogada, que impone mucho ver, y tú lo sabes, en un escrito de calificación que te pidan 5 años. Con dos ya entras en prisión. Entonces, claro, impone mucho. Y si te dicen, mira, si te conformas con la pena y asumes, porque esto es así, reconoces delante de un juez que eres una delincuente, no vas a entrar en prisión, pagas una multa, te quitamos tus redes sociales, como este hombre que le han quitado las redes sociales y la posibilidad de abrir otras nuevas, si te callas. Señores, esto es muy peligroso. A Cristina y a mí nos salvaría, que no nos salva en este caso, el hecho de ser mujeres y vender. O sea, si ahora saliéramos tú y yo y dijéramos, todo esto lo hemos... No es por ser mujeres. No, pero si ahora saliéramos y dijéramos, bueno, es que en realidad yo me he visto obligada porque soy madre, tú también, a emitir este tipo de información porque en realidad el patriarcado, porque tal. A ti y a mí nos sacaban de este embrollo, ¿no? Pero así, ¿eh? Así, nos sacaban de este embrollo, ya formábamos parte del relato. No solo eso. Si compráramos ese relato, incluso si moderáramos el discurso, que no puede ser moderado porque es así de crudo, o sea, es imposible no radicalizarlo porque es radical, porque es peligroso y porque además es abiertamente ilegal. O sea, lo que están haciendo las fiscalías con la gente es abiertamente ilegal y es un puñetero escándalo. Sinceramente, es que no podemos aceptarlo. O sea, tú y yo hablábamos ayer de que, y yo lo tengo muy claro, y yo ayer lo hablé con mi abogado de este caso, digo, antes de llegar a un acuerdo, yo prefiero ir a la cárcel. Yo también. No, y yo él también. me contesta, tengo muy clara tu posición. No, pero yo también. O sea, yo cuando fui a declarar ante la jueza, lo dije. O sea, yo no voy a quitar ese vídeo. Era lo que me faltaba. No voy a quitar ese vídeo. No voy a quitar ni una sola palabra que dije. Ni una sola. Que me metan en la cárcel. A ver si ahora por contar mis experiencias, que son la verdad, estoy cometiendo un delito de odio. ¿Desde dónde se ha visto eso? Otra cosa es que tú cojas, claro, y digas, tal raza, tal etnia, tales personas que profesan tal religión, son todos tal. Pero si tú verbalizas tu opinión, tu verdad, tu vida, tu biografía, sin arengar a la masa, sin que haga nadie nada en contra de... O sea, por no hablar de que esa gente que te prohíbe decir que una etnia concreta tiene inherente el ser delincuente, eso no se puede decir, pero sí que un tío, por el hecho de ser un tío, es un asesino potencial o un agresor potencial. No, pero a ver, puntualicemos. Yo jamás dije que una etnia en concreto eran potenciales delincuentes, para nada. O sea, porque además no lo creo. Por eso. Muchas veces en el canal lo he dicho. El hecho de que una persona sea de otro país, de otra raza, no le convierte en delincuente, para nada. Lo que te convierte en delincuente es el contexto social en el que tú te crías, lo que ves desde niño y muchos factores influyen. Y las condiciones en las que tú llegas a un país. Las condiciones en las que tú llegas a un país. Las condiciones en las que tú llegas a un país, si no tienes otro medio de vida, pues obviamente te vas a inclinar a actividad, a lo único que puedes hacer, a sobrevivir. Lo haríamos todos. Lo que estamos diciendo es delito. Cristina, yo la culpa no se la puedo echar a la gente. O sea, de verdad, a lo mejor ahí discrepamos. Yo no creo que la culpa la tengan los inmigrantes. La culpa la tienen nuestros políticos a los que pagamos para que hagan su trabajo. Primero, es perfectamente compatible. Segundo, es cierto que hay un tipo de inmigrasao distinto a otro. Claro, y yo creo que los que nos están viendo saben perfectamente que estábamos hablando del tipo que llega aquí e impone unos comportamientos culturales, tradicionales, tribales que son intrínsecos a dicha cultura en todos esos países y que conllevan la falta de respeto absoluto y la falta de respeto a los derechos humanos de la mujer
entre otros colectivos que se supone que están amparados. Abramos el debate. Si tú y yo, esto es un debate ya, si tú y yo nos vamos a otro país huyendo de esto, ¿cómo vamos a vivir en ese otro país? Yo voy a vivir de acuerdo a cómo soy yo. Es que es inevitablemente, seguiré comiendo mi comida, seguiré considerándome española hasta el tuétano, seguiré hablando de la misma manera porque es mi idioma. Intentaré no faltar a las costumbres del lugar, pero innegablemente voy a vivir como soy. Totalmente. O sea, es así. Y la gente sí, viene de otros pero con el países, respeto a las leyes. Pero claro, con el respeto a las leyes del país que te acoge. Porque si no... Claro, es que aquí hay un debate que yo lo tuve con Roberto Vaquero. Él está en contra de la inmigración y también de la inmigración legal. O sea, por el hecho de preservar la identidad de España y tal. No es tanto mi problema. Ese no es tanto mi problema, por una razón. Yo me crié en un barrio, cuando era muy pequeña, en el Bierzo, que se llamaba Socuello el barrio. Y ahí vivíamos españoles, pakistaníes, caboverdianos, chinos, en una época donde no era tan normal, porque era un barrio súper humilde del extrarradio de ese pueblo, y vivíamos en armonía, te lo juro. No y te cada creo. uno... Pero cada uno vivía de acuerdo a sus costumbres. Yo me acuerdo de ir a la casa de los pakistaníes y yo decía, madre mía, ¿qué ropa llevan? O sea, son diferentes a nosotros, tal. Pero había armonía. O sea, no estábamos peleados. ¿Qué pasa ahora? El problema de la inmigración ilegal, el problema de que aquí entra todo el mundo, de que no hay coto, de que no hay ningún tipo de regulación. La hay, pero no funciona, porque los expedientes que se inician sobre la inmigración ilegal acaban caducando porque son muchos los que llegan, muchos. Bueno, entonces yo no quiero, y de verdad, o sea, quiero poner mi punto ahí, yo no quiero que a la gente señale al inmigrante, quiero que señale al político. Obviamente. Ese es el tema. Eso está claro. Señala al político, porque a mí me ha pasado aquí en Coruña de ver a una persona tirada en el suelo y aquí ganó el Partido Socialista en la ciudad y, tío, nadie se acercó, macho. O sea, nadie... Y el tío parecía que estaba muerto, Cristina. Y la única que me acerqué fui yo. Y a mí eso es lo que me joroba, que la gente tiene una falsa moral que no es ni medio normal. Que luego nos tildan a ti y a mí de fachas, pero vamos, lo que te conozco, yo sé que tú actuarías de la misma manera. Mira, el tráfico de personas con intereses políticos, económicos o de cualquier tipo es uno de los delitos más aberrantes que existen. El tráfico de personas, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza con el tema de la trata, yo también. Pero el hecho de instrumentalizar a los niños o secuestrar a los niños o quitarles los niños a sus familias a determinados países vecinos. Por cierto, no quiero pasar el hecho de que nuestro gobierno fue ratificada la semana pasada por parte del Tribunal Supremo la condena que dice que el gobierno y el Ministerio del Interior ha violado los derechos humanos de cientos de menores marroquíes. El gobierno del Partido Socialista y de Podemos. ¿De acuerdo? O sea, no el gobierno de Vox ni el Partido Popular. O sea, el gobierno que viola los derechos humanos y que mercantiliza la vida de niños y de extranjeros porque se cree, y es cierto que lo hace, que crea una bolsa de votantes, crea esa bolsa de votantes para asegurarse, no sé, su estancia en el poder y el reparto de fondos europeos y de fondos públicos y del presupuesto que tenemos los españoles es evidente y lo sabe todo el mundo. De todas maneras, voy a lo que quería hacer antes. Quiero poner la imagen de la señora que pide... Tú jugando a la ruleta rusa. No, y la sigo llamando señora. Esta es la que me pide 5 años de cárcel. Un tuitero se enfrenta a 3 años de cárcel por calificar la inmigración como una invasión. O sea, se llevan por delante a 10 millones de españoles de golpe. Quiero que conozcáis a la señora. La sociedad es machista y la justicia no puede dejar de serlo. Y más en una carrera, ¿no? Y quien pertenece a un determinado estatus que siempre se relaciona con determinada ideología, aunque no. Pues yo me acuerdo que un día llegó un hombre y decía, nos miró a las 3 y nos dijo, ¿dónde hay un fiscal? ¿No? Como si nosotros no pudiéramos ser. La pirámide se invierte y en las cúpulas hay muchos más hombres que mujeres. Es una ley muy buena, la del 2004, pero sí que es verdad que se nos ha quedado un poquito anquilosada, ¿no? Las matemáticas con perspectiva de género no es decir caramelos y caramelas. Es que los caramelos los repartan niños y niñas, no que te digan que Juanito tenía 7 caramelos y se los dio a Antoñito. Hay un estudio que dice que tanto en historia como en ciencias las mujeres que se nombran en los libros son un 10%. Había una colección de muñecos
de la historia que no había ni una mujer. Y Cleopatra, por ejemplo, ¿qué? No sabía quién era. Cleopatra, por ejemplo, ¿qué? Cleopatra, ¿qué? ¿Qué pasa? Cleopatra, como tú sabes, no hay ninguna película de Cleopatra, ni se ha hablado de Cleopatra. Esta señora es la fiscal de delito de odio y violencia de género en la Comunidad Valenciana. Como tú nunca has visto a Cleopatra No, en nunca, las películas. no sé ni quién es Cleopatra. Pero sobre De todas todo, formas, nunca la había visto, pero el tono de voz tan dulce contrasta con su imagen. no, es una señora que habla de lawfare, una señora que dice que los jueces son machistas y es Sí, una algo, señora... a ver, no la he seguido, pero cuando dice que la ideología, a ver, Bueno, innegablemente, la ley de 2004 se ha quedado corta para ella, ¿eh? dijo anquilosada, mira, La ley de Biogen. anquilosada es verdad que se nos está quedando. Mira, la ley de violencia de género del 2004 llegó tarde, muy tarde, y no se adapta a la realidad social que vivimos en este momento. Esa es mi opinión como abogada. Yo creo que habría que modificarla, si no derogarla. Esa es mi opinión. No se adapta a nuestra realidad social y quizás a la realidad social que se adapta, y me hago eco de las cifras de la delegación del Gobierno contra la violencia de género, quizás se adapta a una realidad social que estamos importando de otros países. En atención únicamente a las cifras, que están ahí, que son públicas, que las publica la delegación del Gobierno. Entonces, no estoy de acuerdo, y compañeros míos que hayan estado en el turno de oficio llevando violencia de género saben perfectamente que lo que empezó siendo una ley que protegía a la mujer dentro de la convivencia familiar, dentro de lo que era un matrimonio de la vieja usanza, y que luego se amplió a la análoga relación de afectividad al matrimonio, ha acabado siendo un cajón desastre donde hombre conoce a mujer y mantiene una relación íntima y ya es violencia de género. Y no, señores, no se está aplicando la ley con el objetivo con el que fue creada. Esa es mi opinión como abogada. Y luego, lo de la ideología que remarca la fiscal, que insisto, no la he seguido, solo en base a las imágenes que me has puesto, innegablemente todos tenemos una ideología. Yo he votado por primera vez este año, el año pasado, por primera vez en toda mi vida, pero mi ideología, mi forma de pensar siempre fue la misma. Y claro, todo el mundo en su trabajo, aunque no quiera, acaba teniendo sus filias y sus fobias. Pero tú eres abogada, no eres ministerio público. No se debería de dejar ver esa ideología cuando tú efectivamente representas el papel de la fiscalía. Porque esto es como cuando estamos en un juicio y yo me puedo llevar muy bien con el juez, pero a mí no se me ocurre, y hay abogados que lo hacen y muy mal hecho, antes de entrar, por muy imparcial que sea el juez, ir a hablar allí delante del cliente o del contrario, ir a chocarle la mano y de el fin de semana, ¿qué? En el concierto, tal. No lo haces por un poco de respeto hacia los ciudadanos de la justicia. Entonces yo creo que estas manifestaciones, que ella es libre de hacerlas, por supuesto ella sí es libre de hacerlas, y de que se vea efectivamente cuál es su tendencia ideológica, están fuera de lugar. Desde mi punto de vista, no es que no sea libre de hacerlas, creo que están fuera de lugar. Esta señora estaba tricotando, quiero recordarlo, tricotando cuando se tenía que haber actuado contra los responsables, que ya van por 20, incluyendo a la ex consejera de la Generalidad Valenciana y amiga suya, Mónica Oltra, cuando se comprobó que se había encubierto al abusador de una niña de 13 años y que casualmente era el marido de la señora vicepresidenta, con el que yo me imagino que esta otra señora ha comido y ha cenado más de una vez. Desde mi punto de vista como abogada, hay algo que se va repitiendo y hay algunos fiscales que se desmarcan de esta línea, pero hay una idea errónea de la que participan muchos fiscales, y es que tienes que acusar. Y yo a veces me he enfrentado a juicios donde no hay nada y yo veo al fiscal, me pasó una vez con una fiscal que ya se jubiló aquí en Coruña, que R con acusar, pero vamos a ver, que no hay nada, no acuses, no tienes por qué acusar, no es tu papel. Garante de legalidad. No es tu papel acusar. De hecho, a mí me ha sorprendido gratamente cuando algún fiscal está acusando y después de practicar la prueba, en el momento de elevar a definitivas ese escrito de calificación provisional, deciden en el juicio retirar la acusación porque no hay indicios suficientes de prueba, bueno, de indicios de criminalidad para cuestionar esa acusación. Entonces, yo creo que habría que darle una vuelta, claro, en el contexto político en el que nos encontramos, no es como para que le den una vuelta, y más cuando estamos hablando de delitos de odio, pero yo esto lo discutía con el fiscal con el que hablaba de mis temas.
A ver, si estás viendo que no se reúnen los elementos del tipo penal, ¿para qué diantres acusas? No es tu papel. Y es una crítica que yo hago como abogada que llevo derecho penal, que la línea es acusar porque sí. O sea, ¿en qué tema fue? Que además yo en ese tema recuerdo que luego en las conclusiones yo me quedé muy a gusto. Era violencia de género, curiosamente. ¿Ves? Era violencia de género. Pero en ese tema de violencia de género, el fiscal se compró, era una mujer, se compró a pies juntillas el relato de la acusación particular y sacó un cuchillo y le sangraba la nariz. Lo recuerdo, y yo me acuerdo de conclusiones de pero ahí ya existe eso que decía la señora fiscal general del Estado de perspectiva de género. O sea, eso es ideológico. Es decir, claro, vale, en este caso la violencia de género, pero te podría poner otros ejemplos. A lo que voy, al margen de la ideología, al margen de este procedimiento de violencia de género, es que lo veo siempre. O sea, en pocas cuestiones he visto yo que el fiscal, ya te digo que alguna vez sí, en un caso de que se pedía, era también de daños contra la propiedad, el fiscal al final retiró la acusación, pero pocas veces. Bueno, hay un caso muy flagrante y muy conocido, que es el que primero la fiscalía dijo que los CDR eran terroristas y ahora ya después dijo que no. Por cierto, ¿qué va a pasar con eso? Antes de que se me olvide, y siguiendo con este tema, un fiscal que retiró la acusación fue cuando se estaba investigando a la infanta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Curioso, ¿eh? Ahí retiró la acusación, pero lo raro es que la retiren, y desde aquí mi ola a los fiscales que en el ejercicio de su profesión, cuando ven que no hay indicios de criminalidad, archivan, piden el archivo. Pero es que es lo raro en mi profesión, ostras, que si hay abogados... Seguro que me pasa. Sí, si vienen abogados este vídeo, que en comentarios se pronuncien, porque yo en mi trayectoria profesional, que ya son 15 añitos, solo en contadas ocasiones he visto que un fiscal retire la acusación. Y es que no es normal. Todos los casos en los que me he tenido que enfrentar a una acusación política, porque te hablo de juicios únicamente derivados de una querella o de una demanda por derecho al honor de un ministro o de alguien de un partido político. Siempre. Y siempre me he encontrado a la fiscalía no solo actuando como una acusación particular, sino mucho más duro, incluso fiscalías que no iban a ir al juicio. Sí. Y no tenía por qué estar en ese juicio acudiendo, pero como si fueran un bulldog. Te voy a decir una cosa, el primer caso penal que yo llevé como abogada, yo era acusación particular. Yo siempre tuve muchas dudas en ese tema porque no era mío, era del despacho. Y recuerdo el consejo que me dio un compañero de haz una acusación light, porque no es lo mismo defender a un inocente que acusar a un inocente, son cosas muy distintas. Yo tenía mis dudas y la fiscalía fue a piñón. Pero a piñón. O sea, es como que se está pervirtiendo de alguna manera la función del fiscal. El fiscal es garante del orden público. Oye, ¿tú piensas que estamos viviendo un momento en el que en España hay jueces que se han dado cuenta de que muchas cosas, y no todas, dependen de ellos, y que hay un enfrentamiento entre fiscalía y judicatura? Enfócalo en el contexto político. Tenemos un gobierno que está acusando a los jueces de actuar como lawfare. Claro. Un gobierno, el gobierno de la nación, y una fiscalía que se está pronunciando paralelamente. Claro, a ver, es que yo creo que hay que diferenciar fiscales a nivel particular, a título particular, que hacen bien su trabajo, de la fiscalía como órgano de la Fiscalía General del Estado, porque además es que es curioso, no me lo puedo creer, Cristina. Tú sabes que yo trabajé en la misma plaza en la que era fiscal Álvaro, el fiscal general del Estado. Es increíble ese hombre. O sea, es que no me puedo creer que Álvaro... ¿Por qué dices que es increíble? ¿En qué sentido? Pues que no me lo podría imaginar, un tipo con un talante, o sea, un tío cercano, un tío majete, un tío de verdad, o sea, majete. Pero, ¿y competente? Competente. Me voy a reservar mi opinión. Vale. Bueno, pues es que ese es el... Claro, te dan una oportunidad como la que él y otras personas tienen. Y es que tampoco, vamos a ver, yo cuando él era el fiscal de Negreira, y el fiscal de Negreira lo que hacía era hacer los escritos de acusación y luego eso se remitía el escrito de acusación y lo llevaba, lo que era el juicio y demás,
los juicios penales en Negreira se celebraban en el juzgado de lo penal de La Coruña. Entonces ya el fiscal que había hecho ese escrito de acusación, hasta ahí mi trato con Álvaro. ¿Qué puedo decir de Álvaro? Pues hombre... no te voy a pedir nada. No, voy a decir la verdad. O sea, mi experiencia es que sus escritos de calificación provisional iban llenos de rata y que a veces te ponía los testigos de otro procedimiento. O sea, era como en plan corta-pega, Sí, pero la culpa no es del fiscal. O sea, la culpa es de que esto lo hacen muchos. También lo hacemos muchos abogados. Entonces tienes que tener mucho cuidado de que no se te escape un cortapega. Mi pregunta no era tanto si era bueno o malo, porque yo ya me doy cuenta cómo es a nivel intelectual cada persona que tiene un peso o un cargo de responsabilidad. Que no ha tenido trato cercano en el gobierno. Y recordemos que el propio gobierno dice que la fiscalía es parte del gobierno. O sea, ojo. Claro, la fiscalía depende ¿de quién depende la fiscalía? Exactamente, ¿de quién depende la fiscalía? Pero, a ver, Álvaro, en el trato era cercano, era majo, o sea, podías hablar con él. Tampoco yo, ni éramos colegas, ni teníamos... De hecho, yo creo que si me ve, no sabe ni quién soy, porque su trato... Menos mal. Escucha, alégrate de eso. Quiero decir que no sabe ni quién soy. Educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los